siente el frío, ¿no? Se siente, sí, hay un vientito bastante fresco. Es así, de acuerdo a meteorología, en el transcurso de esta tarde tendría que llover sobre nuestra ciudad capital. Amalia. Vamos a la información ya en vivo de la mano de nuestra compañera Judith Colexa con este caso de aborto inducido en la zona de Falcón. Estamos contigo, Judith, buenas tardes. Buenas tardes, Amalia, Roberto, televidentes. Y aparentemente más personas están implicadas en este hecho de aborto inducido que se le fue practicado a una joven de 26 años. Hace cuestión de minutos culminó un procedimiento en esta vivienda ubicada aquí en el barrio San Francisco de la ciudad de José Falcón. La comitiva fiscal policial que estaba investigando el hecho logró la detención de 2 personas, entre ellas esta joven de 26 años, quien aparentemente decidió interrumpir su embarazo con la ayuda de una amiga. Y lo más triste de toda la situación, Amalia, Roberto, televidentes, les voy a comentar y que me acompañen también, por cierto, ustedes y el comisario aquí, Ignacio Muñoz, que estuvo al frente de las investigaciones, porque esta es la casa de la joven de 26 años, identificada como Natalia López, quien estaba embarazada de 6 meses. Ya los vecinos eran testigos de su gestación. Sin embargo, de un día para otro, ella ya no tenía su panzota. Eso fue lo que terminó llamando la atención. Llega esa información hasta los investigadores, quienes en la jornada de hoy vinieron hasta el sitio, y aquí, donde está enfocando Jorge Paredes, encontraron una cajita de madera que aparentemente fue hecha por un carpintero para el efecto, para guardar allí dentro del feto, que según la información del médico forense, prácticamente estaba con vida todavía cuando se lo abandonó en el interior de esta cajita que fue hecha por un carpintero aquí en la zona, según lo que nos decía el fiscal. Aquí está con nosotros el comisario principal, Ignacio Muñoz, para que nos hable acerca de las investigaciones, porque gravísimo, comisario, dentro de todo, porque de por medio también están las sospechas de que en la zona otras personas se dediquen a los abortos clandestinos. Así mismo, cuando se habla de que presumiblemente se encontraba con vida, es a razón de que se había adquirido una fotografía tomada prácticamente en el momento de su nacimiento. Y conforme a esa fotografía, el médico forense se había manifestado que probablemente había nacido con vida. Y con relación a lo que se estaba practicando, es probable que esta persona haya sido primeramente asistida por otra persona que le había proveído los medicamentos para materializar el hecho en sí. Bueno, finalmente vienen hasta el sitio y concretan la sospecha porque encuentran el cuerpito, el feto, en esta cajita, comisario. Ya lo levantaron aquí del sitio. Bueno, esto aparece desde el momento en que una vecina del lugar había manifestado de que le conoce a esta señora y que en el mes de junio aproximadamente se le veía en evidente estado de gravidez y ya una etapa ya bastante avanzada. Y repentinamente, semanas después, ya se ve con una silueta totalmente casi normal, ¿verdad? Sí. Cuando se le preguntó por su hijo, se callaba, no mencionaba nada, y de repente empezó a aparecer algunas hipótesis, conjeturas, de que probablemente la criatura había nacido y que ellos mismos la habían matado y que la habían enterrado en el patio de su vivienda. Comisario, siquiera lo enterró, o sea, la cajita estaba expuesta al aire libre aquí arriba de todas estas cosas. Bueno, la cajita estaba entre cosas en desuso, no estaba enterrada, pero sí estaba bien protegida en cosas ya en desuso detrás de la casa, ¿verdad? Y probablemente en algún momento tendría que ir a sepultarlo o esperar su destrucción total, ¿verdad? Porque ya... Me acompaña un poco hacia el frente porque queremos mostrar la distancia de la casa de esta joven de 26 años que decidió interrumpir su embarazo con la ayuda de su amiga identificada como María de los Ángeles Castro, de 21 años, apenas 21 años, Amalia, Roberto, televidentes, pero en su casa fueron encontrados varios elementos que llevan a presumir que ella, así como también sus familiares, se dedicaban a estos tipos de actividades, al famoso trabajo empírico para realizar estos abortos clandestinos, y es por eso que también se termina concretando su detención por parte de los investigadores. De acuerdo a las informaciones preliminares, ya sea cruce de llamadas o mensaje de texto, la joven afirmaba que su embarazo le molestaba. Esto lo habría hecho hace cuestión de ¿cuánto tiempo más o menos, comisario, el aborto?
Y hace aproximadamente un mes y medio, ¿verdad? Es lo que había manifestado el médico forense. Y conforme también a los mensajes, al WhatsApp que ellos se enviaban mutuamente, sí. Nos estamos trasladando a ese tiempo, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué les decimos que ella decía que supuestamente le molestaba el embarazo, compañeros? Porque según las conversaciones, supuestamente el padre biológico del bebé que ella estaba esperando no quería reconocer, no quería hacerse cargo, y ella ya estaba en planes de tener otra relación, que por cierto se concretó hace cuestión de un mes. O sea que ella interrumpe su embarazo y posteriormente ya se junta, se concubina con otra persona que está actualmente aquí en la casa, quien dijo desconocer acerca de lo que pasó con el bebé, pero en todo momento, hace cuestión de un mes y medio aproximadamente, este feto de 6 meses de gestación estaba tirado atrás de esta casa del barrio San Francisco. Y lo más llamativo y triste de por medio también, compañeros televidentes, que aquí al lado viven los familiares de esta joven de 26 años, quienes dicen que supuestamente no estaban enterados de su embarazo, pero es imposible, comisario, no darte cuenta que tu familiar está de 6 meses de embarazo. Bueno, probablemente ellos no se dieron cuenta, pero sin embargo algunos vecinos sí, ¿verdad? Es a razón de eso que pudimos llegar y esclarecer este hecho denunciado por algunos pobladores. Bueno, también estuvo acompañando el trabajo el fiscal Irán Suárez, con quien hablamos, compañeros televidentes. Vamos a repasar un poco lo que nos decía más temprano. Sí, en verdad es un trabajo de investigación del Departamento de Investigaciones del Departamento del Presidente Hayes. Ellos accedieron a información fidedigna, por lo que podemos constatar el día de la fecha, donde una persona que estaba embarazada aparentemente procedió a realizar un aborto en compañía de una amiga, una vecina. Efectivamente llegamos al día de la fecha y pudimos constatar la veracidad de la información. Hemos allanado 2 viviendas, una es en la que estamos y la otra es la de la amiga, y lastimosamente hemos encontrado el feto en una cajita guardada atrás de la casa. De 6 meses. 6 meses tiene el feto. Hemos tenido la colaboración de la persona, ¿verdad? Rápidamente ella colaboró, indicó el lugar y manifestó de que no tenía intenciones de tener a la criatura, ¿verdad? Bueno, finalmente la Fiscalía dispuso la detención de estas 2 jóvenes. Natalia López, de 26 años, sería la joven a quien se le practicó este aborto inducido. Ella es madre ya actualmente de 4 niños, este iba a ser el 5º, pero aparentemente el embarazo le molestaba y decidió deshacerse de esta manera. Lo más grave de toda la situación es que el médico forense sospecha, de acuerdo a una fotografía que estamos repasando, por cierto, de manera borrosa con la teleaudiencia, es que aparentemente el bebé nació con vida y de ese modo la habrían introducido en esta cajita y abandonado al fondo de la casa hasta que ellos finalmente se decidan qué iban a hacer, porque tampoco lo enterraron. Intentamos hablar con Natalia para conocer un poco su versión del por qué tomó esta decisión, pero no quiso hablar. De todos modos, compartimos con ustedes, repasamos el momento de la entrevista. Señorita, podemos hablar contigo sobre lo que pasó. ¿Vos fuiste la que abortó? ¿Qué puede decirnos? ¿Por qué dejaste ahí en la cajita? ¿No querías hablar? ¿En serio? ¿Entendías? No. Algo se llama por la cámara. ¿Será que pueden salir de mi casa? ¿Será que pueden salir de mi casa? No quiero hablar yo con él. No. Y ahora podemos hablar contigo. Vos sos la amiga de ella. Es cierto que vos viste la que hiciste el trabajo. ¿Qué puedes decir? Bueno, conmoción generó este hecho aquí en el barrio San Francisco, en la ciudad de José de Falcón. Compañeros, ya terminó el procedimiento. Estas 2 jóvenes ya están en la comisaría jurisdiccional, van a tener que responder por este hecho. Por cierto, destacar que de la casa de la amiga que habría ayudado en este hecho se encontraron medicamentos que no están permitidos, la venta libre al público. Aparentemente lo habría obtenido de la frontera y eso explicaría el por qué ella tenía varios medicamentos allí en su casa para esta práctica, compañeros televidentes. Tú sabes que hay una mezcla de sentimientos dentro mío como mujer y posiblemente dentro de muchas mujeres que están viendo también el informativo. ¿Por qué? Porque el 5º hijo, decía Judith, o sea que no estamos hablando de una primeriza que de repente no sabía qué hacer o inclusive no sabía cómo cuidarse. Y hay tantas formas hoy por hoy de evitar un embarazo, ¿verdad? Como para
someterse a esto y de alguna u otra forma estirar también a otras personas, ¿verdad? Porque generalmente esto genera un efecto rebote, ¿verdad? Porque hay muchas mujeres que también están en esto, que están en esta línea que dicen sí, que si no querés, bueno, se entiende. Y por otro lado también la ignorancia que tenemos todavía con respecto a estos temas, ¿verdad? Hay tantas preguntas que responder y hay resistencia, también hay que decirlo, por parte de muchos hombres a la hora de querer cuidarse, hay una responsabilidad ¿verdad? Y eso también va de la mano con la ignorancia, ¿verdad? Social, ignorancia, falta definitivamente una cultura de rescate, por sobre todas las cosas, de valores. Es una vida absolutamente independiente. Acá uno tampoco va a ser de juez, Amalia. No. Uno no sabe la situación, producto de la marginalidad social, como siempre decimos, pero pareciera ser que acá hubo también complicidad. Y es allí donde eso que vos mencionás, cómo funcionan los resortes emocionales, el auxilio, se habla de que ella lo que quería era deshacerse como sea porque ya quería rehacer su vida con otra persona. Todo cuanto se diga ahora, Judith, ya es tarde porque el niño dejó de existir, o sea que un aborto provocado. Sí, señor. Exacto, y más aún teniendo en cuenta lo que está mencionando usted, para acotar nada más estos elementos de sospechas que tienen que ver con los mensajes que ella daba a entender que le molestaba a la criatura. Siquiera existía un factor como, por ejemplo, una dificultad económica o una enfermedad o algo por el estilo que ella haya utilizado como excusa, sino más bien simplemente la voluntad de deshacerse del embarazo porque quería iniciar otra relación con otra persona que, por cierto, está aquí en la casa, otro joven quien dice que no tenía conocimiento de esta situación. Y es más, la manera en cómo llevaron a cabo este procedimiento con la ayuda de otra persona que ahora es sospechosa de realizar estos tipos de abortos inducidos aquí en el barrio, también eso se va a investigar de forma paralela. Y da la impresión que muchas veces hay un silencio cómplice también de todo el entorno, ¿no? No me refiero solamente a la familia, sino a los vecinos que saben, pero por temor a meterse muchas veces y por sobre todas las cosas que no traen ningún tipo de consecuencia, en el sentido que nadie investiga, ¿verdad? Amalia, Esta es la legislación te penal. cuento algo. Sí, es muy clara con respecto claro a eso. Sí. Antes de cerrar el contacto, compañeros, les cuento que la tía de esta joven trabaja en la Codeni. Ella vive en la esquina y supuestamente no se dio cuenta que su sobrina estaba embarazada de 6 meses y que ella vino y se encontró nomás ya con la sorpresa del procedimiento. Imagínense usted, el papá vive en la misma cuadra. Tampoco supuestamente tenía conocimiento del embarazo de esta joven. Imagínense ustedes en qué tipo de entorno estaba viviendo esta joven que decide callarse finalmente ante esta situación. Bueno, Judith, algo más que quieras aportar. Repetirnos la zona Puerto Falcón, ¿no? Barrio San Francisco, en la ciudad de José Falcón, señor. Solamente ella está detenida, Judith. Y la amiga también. La amiga es la que le proveía los medicamentos. Donde se encontraron los elementos como ser medicamentos, test de embarazo y todo más que llevan a presumir que allí en el sitio ella se dedicaba a este tipo de prácticas aquí en el barrio. Bien, bien. Gracias Judith por este contacto. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar del COVID-19. ¿Por qué? Porque existe una preocupación por una posible liberación de ciertos reclusos. Esto con respecto a la modificación que hay en cuanto a las leyes. Si bien sabemos que las dependencias policiales están abarrotadas, esto podría traer sus consecuencias en la sociedad. Despoblar las cárceles ante el temor de propagación del nuevo coronavirus. Bajo esta premisa está teniendo un rápido tratamiento legislativo, un proyecto de ley que habilitaría la liberación de al menos 1.700 reclusos de todo el país. Se denomina Proyecto de Ley que establece medidas excepcionales en la aplicación de medidas cautelares ante el riesgo de expansión del COVID-19. La propuesta ya cuenta con media sanción del Senado y está a consideración de diputados, que si decide también su aprobación sin modificaciones, la ley ya estará sancionada. El proyecto contempla que los jueces dispongan la suspensión de la medida de prisión preventiva por la medida de arresto domiciliario para aquellos procesados considerados de riesgo, personas que hayan cumplido 65 años de edad, padezcan de enfermedades crónicas o se encuentren afectadas por movilidad reducida, así como mujeres embarazadas o con niños de hasta 3 años a su cargo. Asimismo, busca beneficiar a procesados recluidos por hechos que no conlleven violencia en las personas víctimas y donde el marco penal máximo sea hasta 10 años de cárcel.
Este escenario podría permitir la próxima libertad de algunos políticos procesados por hechos de corrupción, como el caso del diputado colorado Miguel Cuevas, quien enfrenta cargos por presunto enriquecimiento ilícito, declaración falsa y tráfico de influencias. La Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados convocó para tener la opinión de la misma ministra de Justicia, Cecilia Pérez, la defensora general Lorena Segovia, así como jueces y fiscales de ejecución que tienen a su cargo el control del cumplimiento de las penas aplicadas. El controvertido proyecto de ley, de no tener un amplio análisis, podría habilitar la liberación masiva de reclusos que están bajo prisión preventiva o incluso de condenados considerados peligrosos. Queremos confirmar 2 casos positivos que se dieron en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. De momento nuestra sugerencia para el Ministerio de Justicia es el cierre por lo menos de 2 semanas de recibir visitas. Hay como más de 30 test que estamos esperando también el resultado de otros que tienen signos y síntomas de COVID. Ya está Rolando Rodi para mayores detalles. Una situación que preocupa y mucho: el encierro, el hacinamiento, confirman casos concretos positivos de COVID en Tacumbú. Hola Rolando, bienvenido. Buenas tardes. Bienvenido. ¿Qué tal, Roberto? Hola Amalia, buenas tardes. Y lo que se temía finalmente se dio. La cárcel de Tacumbú se confirmó 2 casos positivos de COVID. De acuerdo a las autoridades penitenciarias, estas personas ya venían siendo monitoreadas hace 5 días aproximadamente. De alguna manera sirvió lo que ocurrió en Ciudad del Este para que ellos puedan realizar un mejor esquema de trabajo dentro de la cárcel de Tacumbú, considerando que la población penitenciaria es mayor a la del Alto Paraná. En ese sentido, el encargado de confirmar esta información fue el viceministro de Política Criminal. Acá hay mucho aprendido de la experiencia de Ciudad del Este, hay medidas que se tomaron de manera correcta ya desde hace unas semanas. Estas personas estaban aisladas ya del resto del grupo porque tenían síntomas. Esto facilita que la diseminación no sea tan masiva como fue en Ciudad del Este. Y también también aprendido, lección aprendida de Ciudad del Este, acá las personas de mayor riesgo son los que tienen mayor edad y tienen comorbilidad. Entonces, y las personas de mayor edad no están justamente en el grupo de los reos, están en el grupo de los guardias cárceles. Se tomaron ya las medidas correspondientes. También entre los reos fueron identificados los que tienen factores de riesgo para poder separar del resto del grupo. Y bueno, nosotros hay como más de 30 test que estamos esperando también el resultado de otros que tienen signos y síntomas de COVID. Y en los próximos días, en las próximas horas probablemente vamos a tener novedades. De acuerdo a eso vamos a ver cómo la envergadura que tiene este probable brote en el centro penitenciario, y de acuerdo a eso va a ser la envergadura también de la respuesta que se va a tomar. De momento nuestra sugerencia para el Ministerio de Justicia es el cierre por lo menos de 2 semanas de recibir visitas. Vamos a dimensionar un poco la situación, no solamente en ese pabellón, sino también en otros pabellones, si no hay otros sintomáticos, con síntomas muy leves que por ahí hizo que no se le pueda detectar. En otro momento, el doctor Guillermo Sequera hablaba también sobre la posibilidad de que todos los que se encuentran dentro de la cárcel de Tacumbú sean sometidos a test. Dijo, tenemos que trabajar de otra forma y recurrir principalmente a las personas que se encontraban en este pabellón. Recordemos que los 2 casos positivos estaban en una zona conocida como Remar. Entonces se aguarda el resultado de las pruebas laboratoriales a las que fueron sometidas estas 30 personas, y a partir de allí se va a ver cómo va evolucionando el COVID-19 dentro de la cárcel de Tacumbú. Y por otra parte también hablaban de algo muy importante, de apartar a aquella población de riesgo. Estamos hablando de los adultos mayores que están privados de su libertad en la cárcel, aquellas personas que tienen comorbilidad, y también a los funcionarios que se encuentran en esa misma situación. Vamos a escuchar una segunda parte del doctor Sequera con relación a lo que ocurre actualmente en Tacumbú. Yo sé que hay alrededor de más de 30 muestras que estamos esperando sus resultados. Hoy ya hay un grupo que está tomando. Yo pedí ayuda a otros equipos de vigilancia también de Central y Capital, del nivel central, que van a apoyar para la toma de muestras. La idea no es tomar a todo el mundo en el centro penitenciario, sino hacer una búsqueda
bien fina de sintomáticos, ¿verdad? Y por dónde está el brote, cuáles son los pabellones más afectados y de acuerdo ahí vamos a decidir qué estrategia usar. Doctor, ¿no es mejor trasladarlo a un centro asistencial atendiendo el hacinamiento con el que ellos se manejan todo el tiempo? Depende mucho del estado. Ahí lo bueno, lo ideal sería eso, que cada uno tenga una habitación solo, ¿verdad? No son las condiciones en nuestro país, no solamente del centro penitenciario, sino de muchas otras limitaciones que tenemos como sistema. Lo bueno que tenemos una población que es prioritariamente joven, ¿verdad? Más del 80% tiene menos de 30 años, ¿verdad? Entonces eso es algo que tenemos a nuestro favor. Acá lo tenemos que ser inteligente es identificar bien las personas de alto riesgo, los adultos mayores y los que tienen una comorbilidad que le hacen más frágiles, más débiles a esta enfermedad. Ya, esto sí, la recomendación es o moverle a otra prisión, ¿verdad? O ver dónde dentro de ahí que tengan un lugar con mejores condiciones. Lo que decía el doctor Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud, con relación a lo que se está dando en estos momentos en la cárcel de Tacumbú. Entonces, los 30 resultados se estarían conociendo en las próximas horas y de eso también va a depender todas las medidas que se van a adoptar dentro de la principal cárcel de nuestro país. Rolando, siempre se decía que existe esa posibilidad con todo lo que significa el riesgo. Estamos hablando de un lugar de encierro. De por sí, los presidios en Paraguay son bombas de tiempo y con más razón cuando estamos hablando de casos positivos de este COVID que a todos nos tiene preocupados, pero no precisamente responsables ante la contingencia, ¿no? Y sobre todo esperemos que se pueda controlar así como se hizo en el este del país, ¿verdad? Que dentro de todo se mantiene controlada la situación. Claro, ¿verdad? en este país casi la totalidad dio positivo entre funcionarios y también internos, pero en este caso decía Sequera, ya nos sirvió el ejemplo del Alto Paraná para ver cómo movilizarnos y cómo trabajar con ellos, apartar a los más vulnerables. La población mayoritariamente es joven, entonces de acuerdo a los resultados también ellos van a ir moviéndose para ver qué medidas adoptan dentro de la cárcel, considerando la cantidad de internos que están privados de su libertad. Rolando, muchas gracias. Nosotros avanzamos con la información y vamos a hablar del gran susto que se llevaron en el barrio Yucutú de Asunción. ¿Por qué? Porque estaban quemando basura, pero esto generó un gran incendio. Gran parte del barrio Yucutú de la ciudad de Asunción, pobladores de la zona lo han convertido en un verdadero basural. Aunque parece descubrió ese animal a topar 5 anda por escuela momburu la oye pota. ¿El pico de calcular la coápico provocados y naco incendio? Sí, señor, porque se haré como amenaza a pese vecinas y se rojapucata donde quiera royucacata apagata royucaca ha ambaiseko abei o amenaza se me buscuera entero o yucacata hace porque se ayocó a huere la basura se hace a huere la camiones donde pe ayocó la basura por no veimos yito. Que de la apeña a Neremombo y la basura. Sí, se pese basura al día sí a Momboa de ahí, pero la o a la carretero se na permitise porque la ceroga precaria ja pata se huía su escuela. Amá pico pe vecina ahí. A Pepe Orecuape Granja. Doña Isabel. Hace con la mombe usea la prensa, la gente hoy cuajan a que la ñan de país penda y por hija la caso la justicia hija esa se pecuña caray a lo mejor cierto y a la hoy le bolsillo pela el derecho de los pobres porque y si eres joreíta, eres perdereíta Silveria en el tiempo. Eres joreíta se denuncia porque tu derecho está en mi bolsillo y se a intentar ambos dos ya pues eres de la casa, dos ya pues se hagan la medio ambiente y se que anda y catuijando toca hija chupeo toca la municipalidad pero la municipalidad y que anda y catuija toca medio ambiente hace a la municipalidad guape a comunicar la medio ambiente comisaría ambas ven a estos país pero siempre hace amenazado las familias pecuña caraíri porque ahora con tratamiento psiquiátrico ya tenéis. En torno de las 22 horas de la víspera se inició un gran incendio que afectó incluso la vegetación sana que cubre la vera del río Paraguay.
Hasta el cementerio del Este, donde está Fernanda Chamorro, un añoso árbol cayó y destruyó varios panteones, ¿no? Hola Fernanda, buenas tardes. Hola Fer. Así mismo, buenas tardes, ¿qué tal Amalia? Roberto, el saludo también para los televidentes. Y sí, lastimosamente tenemos que hablar de esto, un suceso inesperado que afecta incluso aquí a los funcionarios del cementerio del Este. Fíjense lo grueso que era, lo alto también este árbol. Un árbol que me decía acá el encargado del cementerio, el director, un árbol además de añoso, muy frondoso, que estaba también aquí en el predio del cementerio del Este. Haciendo una cuenta rápida, pero por los 5 o 6 serían... esperen, porque me corrija acá el director y me dice 14 panteones afectados y algunos incluso muy afectados. Dos panteones fueron desaparecidos prácticamente, que tenía 5 camas y 2 camas, que todavía tenemos nosotros los cajones a la vista, pero estamos tratando de acelerar el trabajo de sacar la rama, que ya hace ya prácticamente 10 días que estamos trabajando, porque tenemos personal muy poco por el hecho por la pandemia, que estamos nosotros cubriendo las 24 horas y estamos trabajando todo el día para ir sacando lo que queda del árbol, porque el árbol chaqueño, que le llaman en forma vulgar guañipiré, el único árbol que se encontraba dentro del predio, que nos encontramos con ese nombre acá. Hemos revisado ya, pero la persona que conoce de árbol y dice que es guañipire, que generalmente se encuentra en los chacos. Y este árbol prácticamente de tan grande que era, que vino ya comiéndose por el cupí, que alguien en un momento dado hizo una fogata en el costado, y como es un árbol que contiene un líquido inflamable, prácticamente, porque se ve ahí los árboles como se están sangrando todavía la parte de rama, también ayudó a que el fuego ingrese adentro del árbol, que ya estaba calcomido por el cupií, que con decirte que más o menos tenía una altura del cupií ya prácticamente 4 metros dentro del árbol. Ahora, con este problema, usted me decía 14 panteones, ¿ya pudieron localizar a todos los dueños, por lo menos los familiares cercanos? Casi ahora nos queda prácticamente tres personas todavía que no pudimos localizar, justamente del panteón más afectado, es lo que notamos, pero nosotros estamos procediendo ya con la municipalidad y conjuntamente con los personales que nos queda acá a seguir haciendo para poder levantar y cubrir el cajón que quedaban afuera. Pero era donde estaba más el árbol, que estamos todavía sacando los troncos, que es muy grande, entonces hacemos lo que se está pudiendo. Y ahora la gente de los encargados, o sea, los dueños como tal, la familia que es dueña, va a tener que correr con parte de los gastos para arreglarlo. Y sí, realmente son accidentes que pasan, pero en cualquier lado, y uno se hace, pero en este momento la municipalidad está colaborando para ese efecto, por lo menos para paliar la primera parte. En eso estamos, y no estamos ajenos de darle solución, pero a lo que dentro de lo que nos queda, dentro de lo que es nuestra capacidad y posibilidad, estamos haciendo. ¿Cuánto cuesta más o menos, me decía, director, poder arreglar un panteón, o por lo menos estos que son un poquito más pequeños, menos trabajados? Bueno, si vamos a hacer la parte comercial cuesta caro, pero si vamos a hacer una parte de forma de trabajo de albañilería, llevaría más o menos cada panteón 4 millones a 5 millones para ponerlo otra vez en condición. ¿Y eso corre por parte de la familia? Debería pasar, pero como te digo, en este momento algunos ya han podido solucionar por su cuenta, y esto que nos queda es lo que nosotros vamos a ir acelerando para poder dejarlo de forma favorable también para lo que hoy en día todavía no aparecieron. La familia me decía su apellido, Silgueira. Silgueira. Que todavía no le localizaron. No hemos podido todavía localizar, pero estamos detrás de eso, y bueno, eso ya se encarga el necrópolis a localizarlo. Nosotros estamos haciendo de nuestra parte lo que podemos dentro de lo que está.
Bueno, gracias. El señor Porfirio Ortiz, también acá encargado del cementerio del Este. Hay todavía familias, lastimosamente, que no pudieron ser localizadas. Esta, por ejemplo, panteón un poquito más pequeño, mientras que el otro que está al lado también completamente destruidos, tuvieron que sacar los ataúdes, incluso Amalia, Roberto. Este pequeño es el gigante, porque este era de 5 camas, de 5 camas era. Quedó totalmente aplastado con todos los materiales y con todos los cajones encima de él. Sí, y ahora el trabajo inmenso que les queda. Les comento, compañeros, que incluso ellos hace 10 días, hace casi 15 días ya en realidad, están trabajando desde la caída de este árbol. Lo que hicieron primeramente es despejar un poco el área porque era prácticamente imposible caminar por acá y poder hacer el trabajo también de refacción. 15 días que les llevó trabajar en esta primera parte y ahora están aguardando que la municipalidad también ayude y que se pueda localizar a los dueños de estos panteones que quedaron completamente destruidos. Bueno, de hecho también hay que decir que hay una superpoblación en los Campos Santos de nuestra ciudad capital, Amalia. Totalmente, Fernanda. Y la mayoría de ellos abandonados también, Roberto, algo que vienen reclamando desde hace un tiempo también, desde la comuna. Gracias Fernanda por este contacto. Nosotros avanzamos con la información y vamos a mostrarte estas imágenes de circuito cerrado que corresponden a un cotillón. Y van a ver cómo estas mujeres se van alzando con todo tipo de objetos. Estas imágenes de circuito cerrado dejaron en evidencia a una ladrona que en pocos minutos logró llevarse varias pertenencias de un cotillón en Asunción. Las imágenes son elocuentes de cómo actuó esta descuidista. Me dejó un clavo enorme, así como vos estabas comentando. Nada más pagué 6 cuotas, me falta un año aún por pagar y también se llevó mi billetera en la cual estaba 100.000 guaraníes, que era mi recaudación de 2 días de venta de artículos variados. ¿Cómo sucedió este hecho? ¿Que vos estabas realizando compras? Exactamente. Yo fui al local de cotillón justamente con la intención de renovar los artículos que yo estoy vendiendo, ¿verdad? O en todo caso si encontraba algo para decorar la parte de la pared, porque yo suelo subir videos cantando a mi página de Facebook, entonces con una de esas dos intenciones había ido al cotillón. Lo que pasó fue lo siguiente: yo entro al local, guardo mis cosas y mi billetera y mi celular pongo en el carrito. Luego me voy al lugar donde justamente pasa el primer video, ¿verdad? Que es donde están las dos chicas. Lo que yo hago es, agarro un producto como que no tiene el precio, voy a consultar a un cajero el precio del producto. Al volver, mi carrito ya no está. En ese momento yo empiezo a buscar, me empiezo a movilizar, a ver si alguien llegó, qué fue lo que pasó realmente con el carrito, ¿verdad? Y con mis pertenencias adentro. Entonces voy con el guardia de seguridad y vemos en las cámaras que esta chica vestida con animal print y con anteojos, que es la que agarra mi carrito, se va del otro lado del cotillón, agarra mis cosas, se va, saca sus pertenencias del casillero y sale. Y se va hacia la calle Azara. ¿En cuestión de minutos pasó todo esto? En cuestión de minutos realmente fue muy rápido. Porque cuando yo vine ya lo encontré y yo me empecé a movilizar por si de repente estaba todavía ahí y ya no. ¿Qué te dijeron los responsables de la empresa referente a lo sucedido? Ellos me dijeron que ellos no se hacen responsables ya sea de objetos perdidos o robados en el local. Lo que sí fueron amables, ¿verdad? Por decirlo así, y me facilitaron enseguida, sin ningún tipo de problemas, las cámaras del circuito cerrado. El teléfono era prácticamente nuevo y la afectada tendrá que continuar pagando por ello. Sin embargo, ya no lo va a poder utilizar. Por supuesto, espera la buena voluntad de la audiencia para ver si es que pueden encontrar a esta mujer que por ahora continúa en la clandestinidad. Amalia, audiencia, está Juan Cáceres Troche para actualizar los números del COVID. Hola Juan, ¿cómo estás? Un gusto. Hola compañeros, Juan, ¿cómo buenas están? tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a repasar los números y también contarles importantes novedades acerca del tema de la toma de muestras. Los números actuales nos llevan a mostrarles este escenario. Recordemos, estamos en alerta naranja en este momento con respecto a la ocupación de camas y también al índice de transmisibilidad. Tenemos 4.500 casos positivos hasta el momento. Por contacto son más de 2.600.
y más de 730 sin nexo. Y de estos positivos ya tenemos 43 fallecidos, esta cifra que va en aumento en el mes de julio, y casi 3.000 recuperados. Hay 32 personas en terapia en sala común y 10 en terapia intensiva, 1.500 aislados. Vamos a ver los casos de sin nexo, de donde se reportaron los últimos casos. En limpio tuvimos 8 casos ayer, también Ciudad del Este, Mariano Roque Alonso, Areguá, Itagua, Capiatá, Fram, Pedro Juan Caballero, Asunción, Fernando de la Mora, Luque, San Lorenzo y también la zona de Hernandarias. En estas ciudades que prácticamente se repiten todos los días en el reporte de salud, estamos hablando ya de una circulación comunitaria bastante pronunciada y también sostenida. Julio es el peor mes hasta el momento, con 26 muertes en lo que va de este mes, y esto representa el 60% de los fallecimientos con respecto al COVID-19 en territorio paraguayo. ¿Cómo está la situación en la costanera? Veamos las imágenes que nos muestran las larguísimas filas que se dieron hoy en los sitios de tomas de muestras, principalmente por el caos generado ayer. Recordemos, ayer caía el sistema de manejo de información, el sistema informático de salud. Se hablaba de una especie de sabotaje, y toda esa gente que fue para la toma de muestras, la gente que estuvo agendada ayer lunes, tuvo que volver hoy en la fecha y para hacerse el hisopado correspondiente. Y esta situación se repetía lastimosamente en la costanera, en la caminera, incluso en el INERAM, donde también ya va a regir el sistema de agendamiento a través del 154. Una peculiaridad, compañeros, en la costanera. Un vendedor de chipa y de cocido, de desayuno, se acercaba a cada auto y la gente irresponsable que compraba. Irresponsable digo porque le estaba exponiendo al pobre trabajador. En mi caso particular me tocó ir a la costanera y también me tocó ver a este señor que recorría auto por auto ofreciendo sus chipas. ¿Él tenía tapabocas? No tenía tapabocas. Tampoco. En este caso sí. Pero tiene bajo, parece. Creo que la nariz no le... Pero igualmente es exponerse a toda esa gente con un diagnóstico todavía pendiente del COVID. Sí. Porque justamente si están en esa fila es por algo, ¿no? Finalmente ciertas sospechas ya hay. Sí, es cierto. Esto es la costanera, que de hecho también ayer hubo un inconveniente bien definido. ¿Por qué? Porque la falta de insumos que conspiró. Imagínate, Amalia, tomar turno, hacer todo ese proceso, estar ya en la fila y que después te digan no avanzamos en este día, volvé en otro. Claro, estamos hablando de un sabotaje informático. Lo que cayó fue el sistema de vigilancia de la salud. Por eso es que lo que estaba ya agendado y registrado en el sistema informático del Ministerio de Salud no pudo ser verificado en el momento de la toma de muestras. Sí, lo que pasa es que decía Portillo que aparte de que el sistema, el 154, está colapsado por un lado, por la cantidad de personas sospechosas, también hay gente que llama, que se tiene que hacer de repente alguna que otra cirugía y necesita el resultado del COVID. Claro. Entonces lo que están buscando con esto también es descentralizar de alguna u otra manera. Y tratar de equilibrar, porque finalmente también esas personas tienen urgencia y la inmediatez que forma parte del protocolo, ¿no? Exactamente, un retraso de por lo menos 10 días, incluso en algunos casos, para la entrega de los resultados. Escuchamos lo que decía el viceministro Portillo acerca de un posible sabotaje en el Ministerio de Salud. La entrega de resultados, esto tiene su mayor causa en un incremento importante en la demanda, ¿verdad? Y vemos que hay sectores que no necesariamente son, digamos, esenciales. ¿Por qué? Y un ejemplo es el de las... de la preparación prequirúrgica, ¿verdad? De personas que van a ir a una cirugía, a una intervención no urgente y fundamentalmente que provienen del sector privado o de la seguridad social, que llevan a una sobrecarga a la red pública de laboratorios, ¿verdad? El Ministerio está haciendo un esfuerzo por descentralizar todo lo que tiene que ver con la toma y el procesamiento de muestras. Inclusive la carga de datos se está haciendo ya de manera descentralizada. Uno va a un determinado hospital y allí en una plataforma digital se cargan los datos y ya están disponibles para el momento en que esté el resultado. Ya simplemente se carga, se termina de completar la información. Eso ya se está manejando desde hace varias semanas de manera descentralizada. Hoy tuvimos algunos problemas con esa plataforma
no descartamos que haya habido algún tipo de sabotaje por la forma en que cayó el sistema. A estas horas eso ya se resolvió, pero estamos tratando de sobreponernos, digamos, a las distintas dificultades que puedan surgir. Lo que tiene que ver con la sobrecarga, estamos también tratando de administrar y estamos ampliando la capacidad con la habilitación de más laboratorios que puedan tomar y procesar muestras. Bueno, ojalá que se emita una aclaración correspondiente acerca de parte del Ministerio de Salud acerca de lo ocurrido con el tema del supuesto sabotaje tan sensible con el manejo de los datos de los pacientes. Un tema muy importante: a partir de hoy la UNA deja de procesar las muestras y ya no va a ser parte de la red de laboratorios. El Instituto de Investigación en Ciencias de la Salud, que depende de la UNA, recordemos, aquí se había dado el conflicto con los jugadores y todo el tema del fútbol paraguayo, ya no va a procesar las muestras. Esto era lo que decía el director del instituto más temprano y aclaraba que solamente se van a dedicar a la investigación. Hemos tenido unas conclusiones, ¿verdad?, de una visita que habían realizado la gente del Laboratorio Central. Entonces estamos actualmente también justamente trabajando con ellos técnicamente, ¿verdad?, para tratar de alguna forma, ¿verdad?, de seguir colaborando, ¿verdad?, con el Ministerio de Salud y con todo esto, ¿verdad? ¿Hubo o no cambios de protocolo en la toma de muestras, director? Bueno, en realidad, como ya se había explicado bien en el comunicado, ¿verdad? Sí. Yo quiero que entiendan que estas técnicas moleculares no vienen con un inserto exactamente en el cual uno puede procesar como dice en la técnica. Entonces uno va adecuando de acuerdo sobre todo a las marcas, los tipos, ¿verdad?, de reactivos que vienen. Entonces es una técnica no sencilla que nosotros ya habíamos hecho una aclaración en el comunicado que habíamos emitido el 22 de julio. Entonces queremos limitarnos a lo que está escrito en ese comunicado, ¿verdad? Y entonces, en base a eso, después seguir avanzando, ¿verdad? Por el momento, como le había dicho, hasta tanto podamos seguir trabajando, ¿verdad?, con el Ministerio. Nosotros estamos abiertos, ¿verdad? Somos una institución de investigación de ciencia, ¿verdad?, que queremos apoyar también con nuestro personal, que en realidad son biólogos moleculares que trabajan y manejan muy bien todo lo que tiene que ver con el procesamiento, no solamente de muestras biológicas, sino que también para diagnósticos, sino que también sobre todo en la parte de investigación. Bueno, esto decía el doctor Martínez, y habría que consultar con el Ministerio de Salud también qué nivel de incidencia va a tener esto en las tomas diarias. Ayer ya estábamos viendo 1.600 muestras procesadas cuando estábamos acostumbrados ya a una cantidad de 2.000 aproximadamente por día, y a ver si la salida de la UNA va a afectar la cantidad de muestras o resultados del COVID-19. Posiblemente con la siguiente entrevista vamos a tener esta respuesta, Juan, así que vamos a quedarnos contigo ya en minutos más. Vamos a dar la bienvenida al doctor Guillermo Sequera, al informativo del mediodía, porque tenemos varias consultas, sobre todo esto que tiene que ver con la circulación sostenida, doctor. Esto que preocupa. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Roberto, Amalia, ¿cómo están? ¿Qué entender por circulación sostenida, doctor? ¿Cuál es el concepto por desarrollar ahí? Sí, eso nos habla de la circulación comunitaria. Ya no son solamente brotes en algún territorio definido o un grupo o un ambiente laboral nada más. El virus está circulando en diferentes estratos sociales, en diferentes segmentos de la sociedad, de manera continuada, ¿verdad? No es que hay semanas que sí, semanas que no, o semanas más intensas, no. Prácticamente en las últimas 2 o 3 semanas venimos ya con una media de más de 100 casos confirmados en el día. Entonces eso afecta también un poco la nomenclatura, como para nosotros de vigilancia, esto de seguir hablando sin nexo, contacto, pierde un poco el sentido, porque nos estamos dando cuenta de que, por ejemplo, cuando tenemos un sin nexo y hacemos el árbol de contacto, encontramos una cantidad de contactos que son positivos, pero muchos de ellos parece ser que se contagiaron en otro lugar, no corresponden al árbol de contacto de esta persona. Entonces no son del mismo nexo epidemiológico que creemos. Cuando está circulando mucho en una comunidad, hablar en estos términos ya no traduce lo que está ocurriendo. Entonces, probablemente esto nos va a obligar a manejar un poco la nomenclatura internacional. Si se fijan, no solamente en nuestros países vecinos, sino en todo el mundo, se habla de casos comunitarios o casos importados, ¿verdad? Vamos probablemente en los próximos días pasar a esa nomenclatura cuando se hagan los reportes. Igual de vigilancia siempre vamos a estar buscando cuál es el caso índice, principalmente en los territorios donde no hay esta circulación comunitaria importante.
por ejemplo, algún pueblo del interior, un pueblo pequeño, donde todavía no tuvimos ningún caso. Sí, ahí el caso índice probablemente va a ser un caso sin nexo y a partir de ahí armar el árbol sí va a tener sentido, ¿verdad? Pero ahora no digo que no tiene sentido, pero sí en términos no es correcto ya más hablar en estos términos, cuando la circulación es muy importante y prácticamente varios grupos poblacionales en la comunidad están teniendo virus. A esto se iba a llegar nomás luego, doctor, o sea que forma parte de la proyección de la enfermedad. Si uno toma entonces de ejemplo y hace el paralelismo con otros países, no sé, ¿vale la pena todavía darle un seguimiento acabado? Hay que considerar, como ustedes dijeron desde el principio, de que todos estamos infectados y a cuidarse de sobremanera, el doble, el triple si hace falta. No, siempre esa premisa de comportarnos como infectados tiene que seguir vigente y no solamente ahora ni por unos meses, sino probablemente por todos los próximos años, ¿verdad? Hay que tomar conciencia de que es cierto, tenemos una vacuna en puertas, ¿verdad? Pero puede no ser, voy a ser un poco pesimista, ¿verdad? Pero puede no ser una muy buena vacuna. O sea, no podemos descansar en la premisa de que vamos a tener una vacuna y vamos a relajarnos todo otra vez como antes. El hábito de comportarnos como unos portadores sanos de la enfermedad tiene que quedar incorporado por un buen tiempo, yo me animo a decir por un año. El uso del tapabocas, el uso de distanciamiento, el uso... quizás vamos a ir dejando ya hablar de esto de fase 3, fase 4, porque también es un concepto que cansa, que en realidad tenemos que aprender a vivir en fase 4, ¿verdad? Empezar a liberar un poco todo, pero con unas nuevas condiciones, ¿verdad? Con un nuevo sistema de control y de costumbres también, ¿verdad? Eso le iba a preguntar, doctor. ¿Esto implica que cambie, en definitiva, algo dentro del protocolo? ¿Y qué es lo que podría cambiar? ¿Cuáles son las variantes que vamos a tener a partir de esto? En el protocolo no, ¿eh? En el protocolo va a seguir igual. Para el toma de muestra va a ser el mismo, no cambia eso. Para nosotros, desde vigilancia, siempre vamos a seguir buscando, ¿verdad?, los brotes. Vamos a tratar de detectar lo antes posible los brotes para que no sean muy grandes, ¿verdad? Esa es nuestra función. Y evitar los brotes si descansan en otros elementos más de comportamiento de la comunidad, ¿verdad? Pero sí, la detección precoz de brotes y el aumento de casos sí siempre va a caer en responsabilidad de vigilancia. Cuando la circulación es alta y es sostenida, como estamos teniendo ahora en Central, en Capital y en Ciudad del Este, en Ciudad del Este también es preocupante la situación, el número de casos que tenemos ahí, quizás es solamente la punta del iceberg lo que estamos viendo, una ventanita muy pequeña, la realidad probablemente es mucho mayor. Ahora, este viernes que se inaugura el laboratorio, ahí probablemente vamos a tener también una respuesta más rápida, pero sí, ahí el iceberg que no vemos, la parte de la no vemos mucho más grande, yo creo, de lo que es acá en Central y Capital. Hablan los números duros, ¿verdad? La mayor cantidad de muertos que tenemos son de Alto Paraná, la mayor cantidad de personas en terapia intensiva son en Alto Paraná, o que están acá pero son de Alto Paraná ya derivados. Ahí es realmente el foco principal. Entonces ahí hablar de sin nexo, eso tiene poco sentido. Ahí hay que hablar ya en términos poblacionales, ya de una circulación comunitaria, como bien dijiste, Roberto, sostenida, y las medidas son poblacionales, ¿no? Con más razón el uso del tapaboca y el distanciamiento tiene que funcionar en estos territorios. O sea que al final, doctor, se puede decir que de lo micro se pasa a lo macro. O sea, si hasta ahora se estaba haciendo un seguimiento acabado, ahora como que ya no tiene sentido y finalmente sí ir a los brotes de contagio, pero encarar políticas más comunitarias. Así mismo. En realidad, todas estuvieron vigentes siempre. Ahora el esfuerzo mayor está apuntando ahí. Generalmente cuando el brote está en su pico, cuando la mayor cantidad de casos, es más insostenible el rastreo de contacto. Eso le pasa a Estados Unidos, le pasó a Singapur, a los países que inclusive los que mejor pudieron controlar. El rastreo de contacto es evitar que llegue esto o retrasar que llegue esto o enlentecer la llegada de esto. Una vez que llega la circulación comunitaria, no digo que no hay que dejar de hacer, nosotros vamos a seguir haciendo, pero se nota la utilidad cuando se entra en la fase de descenso otra vez. Ahí la contención de brotes y todo esto vuelve a hacer que la segunda ola, si llega más tarde, y si llega es más pequeña.
ahí el seguimiento de contacto y la trazabilidad y la búsqueda del nexo vuelve a ser mucho más importante, ¿verdad? Ahora las medidas son las medidas poblacionales, principalmente en los territorios donde hay mayor circulación. Con respecto a un caso positivo dentro de una familia, ¿cuál es la recomendación hoy por hoy? Anteriormente era aislar al enfermo y que la familia continúe de alguna u otra manera con las medidas dentro de la casa, con su vida, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Pero también se habla de una posibilidad de que ellos vayan a cuarentena, doctor, de que toda una familia... Si una familia estaba en contacto con un caso confirmado, un contacto estrecho, si uno es familia y comparte la mesa, comparte la habitación, no es suficiente que solamente la persona que dio positivo quede en cuarentena, ¿verdad? Tienen que ir en cuarentena los contactos directos, los contactos estrechos. En el caso de una persona que comparte la habitación con este caso positivo, también tiene que ir en cuarentena. Una persona que también... Por ahí una familia que se ve solamente en la noche, no comparte mucho tiempo, se puede otra vez estratificar el riesgo ahí. Pero en general, el contacto estrecho de un caso positivo, en el caso de una familia, prácticamente todos deberían quedar en cuarentena. Doctor, en varios países pasa esta misma situación y creo que Paraguay no es la excepción. El tema a la hora de obtener el resultado del testeo. En Estados Unidos está demorando como 4 días más o menos. En Paraguay, ¿cómo estamos? Al principio se hablaba de 48 horas, hoy se habla de cerca de 8 días para obtener el resultado. ¿Eso se está dando actualmente? Sí, ese es un fenómeno que nos está ocurriendo. Se sobresaturó la demanda de test, principalmente cuando ingresa, no solamente por la fase de la epidemia que estamos, donde realmente hay una mayor circulación, hay más síntomas respiratorios, más gente se está haciendo el test, pero se suma a que ahora todo aquel que va a internarse prácticamente se está solicitando el test, ¿verdad? Todo aquel que se va a operar, cualquier procedimiento quirúrgico, cualquier procedimiento invasivo, procedimiento de diagnóstico, en algún momento hasta para hacerte una ecografía, tomografía, te solicitaban hacerte el test. Estamos intentando controlar eso. Es una reacción entendible, ocurre. Recordarán con el HIV también, se le pedía ELISA a todo en su momento, ¿verdad? Es un fenómeno que poblacional, del personal de blanco también, ¿verdad? Donde empieza a pedir a todo y luego se va relajando o va entendiendo realmente cómo son las características del contexto y cómo tiene que protegerse para que no ocurra. Porque es insostenible estar haciendo por cualquier procedimiento que se va a hacer, estar pidiendo el test, ¿verdad? Pero bueno, estamos en esa fase, una fase de aprendizaje también, que tiene un costo, y no le ocurre a Paraguay nomás, le ocurre a todos los países. Y bueno, espero que en los próximos meses, no creo que en la próxima semana, esto se vaya solucionando. La capacidad de hacer test va a ir aumentando, eso es lo bueno, pero nunca va a ser suficiente si no utilizamos de manera racional. Eso le genera un poco de preocupación, doctor, considerando que cuanto más temprano se tiene el resultado, ustedes también entran a actuar para poder aislar a los posibles contactos, la demora en obtener los resultados. Impacta, pero sí hay algo importante que tiene que una persona que se hace el test, ¿por qué se hace? Si se hace porque tuvo contacto con un caso positivo, tiene que estar en cuarentena. No porque tu resultado no está, vos no tenés que estar en cuarentena. Si vos te haces el test porque tenés síntomas respiratorios, vas a estar paseándote todavía, no tener pérdida de olfato, tener todos los síntomas de COVID, pero porque tu resultado todavía no está, no vas a guardar cuarentena. No, esto no funciona así. Uno guarda cuarentena. En el momento que uno se toma el test, tiene que guardar cuarentena. Principalmente los casos que son contactos de un caso confirmado y principalmente los casos que tienen síntomas. Uno tiene que guardar la cuarentena. Entonces, si el resultado te llega 3, 4, 5 días después, te toca durante tu cuarentena, no hay un impacto diferente, ¿verdad? Esa es la diferencia, una gran diferencia que tenemos con Argentina y con Uruguay. Argentina y Uruguay, cuando una persona tiene positivo y los contactos estrechos, le mandan en cuarentena a todos y no le hacen el test. Yo cuando les pregunté a mis padres, ¿verdad? ¿Por qué no le hacen el test? Todos nos tienen toda la película. Me dice, aprendimos que cuando le hacemos el test y le sale negativo, ya se relajan. Entonces le mandamos a cuarentena a todos los contactos estrechos. Es una diferencia, ¿verdad? Por eso también nosotros tenemos más casos que Uruguay, ¿verdad? Por eso también en Argentina también la capacidad de test, inclusive el número de test que están haciendo por habitante es mucho menor que Paraguay, ¿verdad? Si ustedes se fijan en la cantidad de test que estamos haciendo por habitante y por casos positivos, estamos entre uno de los mejores países de la región, pero eso tiene un costo, ¿verdad?
y no es sostenible tampoco por mucho tiempo si se sigue haciendo de manera irracional. O sea, por sobre todo, entonces hay que establecer que se rompa un paradigma, doctor Sequera. Hay que marcar un antes y un después. Hasta ahora veníamos con una estrategia. Ahora no sé si cambia la estrategia, pero se va a apostar también al sentido común independientemente de las pruebas científicas. Sí, no cambia mucho la estrategia. Sin la nomenclatura, lo que vamos a ir cambiando, el tema de esto de hablar sin nexo, por ejemplo, ¿verdad? Que no aporta ya mucho a la situación epidemiológica. A Capital, Central de Paraná son territorios donde la circulación ya es comunitaria. Es muy difícil ya definir que el caso positivo es contacto de este sin nexo o es de otro o de dónde, porque están circulando. Entonces, en términos de nomenclatura sí, en términos comunicacionales sí, pero la estrategia va a seguir siendo la misma. Doctor, ya pasamos 3 fechas de alguna u otra manera importantes y también peligrosas en el calendario. El Día de la Madre, el Día del Padre y un feriado. Ahora se acerca el Día de la Amistad. ¿Están previendo algún tipo de restricción para ese día y también, por qué no decirlo, para ese fin de semana, teniendo en cuenta que los festejos muchas veces se prolongan? No hay nada específico para COVID. Sí me encantaría que las fuerzas del orden público controlen como siempre lo hicieron. Verán, acá no es solamente el COVID, el problema de salud pública. El alcohol, los accidentes de tránsito, ¿verdad? Están a tope ahora, con la vuelta a la fase 4 en muchas regiones del país. Entramos otra vez al ritmo de muertes por día habitual por accidentes de tránsito. Y en estos periodos festivos, ¿verdad? El consumo de alcohol y conducir, yo lo veo mucho más dañino de lo que puede hacer el COVID. Entonces, no específico por el COVID, pero sí nosotros hicimos un llamado a las fuerzas del orden público para que nos apoyen a cumplir su función y nada más, ¿verdad? Nada de ser más duro ni nada, sino de hacer lo que siempre hicieron y lo que deben hacer. Bueno, se entiende muy bien, doctor Sequera. O sea que hasta ahora venían ustedes como muy intuitivos, ¿no? Enseñaron a nadar a la comunidad, por utilizar algún ejemplo bien profano, pero pasa mucho ahora, Amalia, como bien explica Rolando. Ya sabemos, se pretendía retrasar nomás todo este proceso y siempre se habló que la meseta iba a llegar a su máxima cúspide entre julio y agosto. A partir de ahora, no sé si es un sálvese quien pueda, pero ya aprendimos hasta donde se puede el ABC de lo que tendría que significar la conducta de un ciudadano responsable, ¿no? Sí, me animo a decir que no solamente era ganar tiempo, o sea, también hay un proceso cognitivo, adaptativo de la población, y no solamente de la población, el personal del banco también aprendió. Ahora tenemos protocolos, tenemos los hospitales separados en áreas respiratorias, áreas polivalentes. Es todo una reingeniería del sistema de salud que lleva su tiempo. Yo creo que, no digo que tenemos todo para enfrentar la tormenta, yo creo que ningún país se animaría a decir eso, ni el mejor sistema de salud del mundo se animaría a decir eso. Sí, ese pico que iba a ser no va a ser tan grande justamente porque los casos los fuimos teniendo, aplanamos la curva, tuvimos muchos casos, tuvimos más de casi 5.000 casos ya ahora, pero de manera, y eso es lo que nosotros vimos, probablemente hubieron más, obviamente hay un subregistro, hay un montón de casos asintomáticos que se nos habrán escapado, ¿verdad? Entonces, la ola hace rato que empezó, nuestro pico va a ser enano, ¿verdad? Y bueno, todo eso es por el esfuerzo de la gente, ¿verdad? Ahora, doctor, se hablaba en principio, creo que la semana pasada cuando estuve aquí por los estudios del Sistema Nacional de Televisión, de trabajar específicamente con los lugares donde se da ese aumento considerable de casos de contagios, Alto Paraná, Central, Asunción. La posibilidad de, no sé si es bloqueo la palabra, ¿hay alguna estrategia que está realizando vigilancia para evitar que esto se extienda a otros departamentos donde quizás se tenga mínimamente la circulación? ¿O eso ya es improbable hoy día? Siempre es una opción el hecho de mandarle vacaciones de invierno a algún municipio, ¿verdad? Pero bueno, es una decisión no solamente técnica de vigilancia, es una decisión también político-económica, administrativa, es complejo, ¿verdad? Es una carta que no hay que usar de manera muy así, sin criterios, ¿verdad? Pero bueno, es una opción que siempre está dentro de la cuarentena inteligente. Está esta opción de someter a algún territorio, a un municipio, a por lo menos 14 días de cuarentena. El ejemplo de Foz de Iguazú es interesante. Foz de Iguazú sometió a
luego de tener muchísimos casos, fue Iguazú, una ciudad más pequeña que Ciudad del Este, ya tenían casi la cantidad de casos que tenemos en Paraguay y la cantidad de muertos que tenemos en Paraguay, ¿verdad? Utilizaron 14 días de cuarentena total. Ahora están desescalando esas medidas, están aplicando lo que nosotros hacemos, el lavado de manos para entrar a los supermercados, estas cosas no estaban haciendo ellos. Ellos están desescalando con esas medidas y no es que mermó el número de casos, pero dejó de aumentar por lo menos. Entonces son herramientas útiles que se pueden usar, no ya a nivel nacional, porque el impacto económico genera más daño. Entonces tenemos que ser, si vamos a utilizar esta carta, tiene que ser de manera muy inteligente, muy precisa, muy quirúrgica. Y bueno, ojalá no tengamos que usar, ¿verdad? Pero sí, es una opción. ¿Se tiene previsto en el interior, doctor, habilitar otros lugares para la toma de muestras? Sí, este viernes se inaugura Ciudad del Este. Sé que también la Encarnación está en las mismas tratativas. Hay un plan un poco más verde todavía para el norte del país. Más que de lo que es la logística y el dinero que costaría hacer, lo que falta son recursos humanos. La técnica para hacer esto no es una técnica fácil, no es una técnica sencilla. No cualquier laboratorio puede hacer. Hay pocos recursos humanos cualificados en el país para hacer esto. Entonces, hay que entrenarlos, es lento, ¿verdad? Pero bueno, este viernes se inaugura, por lo que me comentaron lo de Ciudad del Este, va a ser un gran apoyo, porque en Ciudad del Este hace falta. Históricamente siempre hizo falta, no solamente por COVID, ¿verdad? Por dengue. Es una zona muy caliente desde el punto de vista epidemiológico, ¿verdad? Nosotros soñábamos, no solamente esta gestión, ¿verdad? Con las gestiones anteriores, la otra área también. Yo recuerdo que me hablaba siempre de que en Ciudad del Este tenemos que hacer un polo de desarrollo de control, monitoreo y vigilancia, y una sucursal del laboratorio central debería estar ahí. Y bueno, paso a paso, ¿verdad? Estas medidas que se están dando ahora un poco saldan deudas históricas en muchas partes del territorio nacional. El muestreo COVID, doctor, para entender mejor, ¿para qué serviría a estas alturas entonces? ¿A qué le llamamos muestreo COVID? Y la toma de muestras que apunte a definir los casos positivos. No, obviamente ahora tenemos que ir priorizando, ¿verdad? Los casos que están en terapia, los casos que están internados, tenemos que ver si es COVID o de otra patología respiratoria. Estamos en invierno, hay otros virus, hay otras enfermedades. Sí es importante, porque ahí define el tratamiento. En el caso ambulatorio, sí es importante, principalmente en los sintomáticos, ¿verdad? Para que la explosión de contagio no sea tal, ¿verdad? Como te dije hace un rato, ¿verdad? Prefiero tener una colina, ¿verdad?, que un pico o una montaña de casos. Entonces, sirve para eso. Lo que sí no vamos a hacer, que en algún momento hicimos, es el muestreo COVID a los asintomáticos. Recordarás que hace ya un par de meses salimos a buscar casos asintomáticos, porque prácticamente no habían. Todos los casos que teníamos se daban en los albergues, en la comunidad no había. La gente no tenía síntomas, tampoco iban a tomarse el test, porque no había ni siquiera sintomáticos. Entonces fuimos a buscar a territorio, fuimos inclusive a Bañado Norte, Bañado Sur, en algunos asentamientos de Central, a tomar muestras, y prácticamente era nula, ¿verdad? Esta estrategia en este momento no tiene sentido. Ahora la búsqueda de un sintomático activo es lo principal, y bueno, obviamente priorizar los casos que sí requieran y que va a definir el tratamiento de COVID o no, el pronóstico de la enfermedad. Estoy hablando de las personas que se internan. Ahora entra una temporada de frío, entre hoy y mañana y el próximo día va a ser mucho frío, vamos a tener muchas enfermedades respiratorias. Es muy importante definir si estamos hablando de una bacteria, estamos hablando de otro virus. Entonces, hacer el teteo en ellos y priorizar en ellos y tener dentro de unas 24 horas el resultado de ellos es lo primordial ahora para el sistema de salud. Doctor, ayer se hablaba de un presunto sabotaje al sistema de vigilancia de la salud que afectó también al laboratorio central. ¿Tienen hoy una información acabada de lo que pasó el día de ayer? Sí, bueno, de a poquito van saliendo los informes, ¿verdad? Yo sé que se está hablando también con MITIC y con delitos informáticos para proceder. Hay una alta sospecha. De hecho, hay unos registros de ingresos de algunos IP de otros países, principalmente de Estados Unidos y algunos de China. Pero bueno, que el IP sea allá no significa que de allá justamente haya sido el intento de hackeo. Pero sí tenemos
tenemos las huellas, digamos, ¿verdad? Del intento. Trataron de entrar masivamente y a extraer resultados masivamente, y eso trancó un poco el servidor, o sea, de los servicios, o sea, el servicio de extraer resultados se saturó, ¿verdad? Porque era un bucle, como un bot que iba pidiendo, en un segundo pedía hacia más de 100 pedidos, ¿verdad? Y tratando de aceptar el código. Entonces, bueno, estamos esperando que los expertos en ese tema nos ayuden a describir bien lo que ocurrió. Ya se pusieron las barreras para poder evitar este tipo de cosas, pero bueno, ya va a quedar en lo que es la justicia informática. ¿Perdieron alguna información importante en este intento de sabotaje o solamente generó esa demora o algo que haya generado pérdidas para el sistema de salud? Te puedo decir hasta ahora, no tengo la película completa, te puedo decir hasta ahora que no hay pérdida de nuestras bases de datos, no fueron tocadas, ¿verdad? Sí, lo que sí se hizo fue extraer resultados, ¿verdad? Estamos viendo cuáles fueron los resultados extraídos, ¿verdad? Porque intentaban varias veces, el intento lo que saturó, tratando de ingresar los códigos y un número de cédula adecuado, ¿verdad? No sabemos a cuántos accedieron, para eso están los expertos ahí, los informáticos y con abogados ya, ¿verdad? Porque entran un poco en otro campo. Bueno, doctor Sequera, agradecemos la gentileza de siempre para con Canal 9. ¿Algo más que quiera agregar? No, solamente entender, es una cuestión comunicacional, me parece importante también que manejen ustedes, ¿verdad? Esto de generar una expectativa por ejemplo, de la vacuna me parece muy bien, ¿verdad? Pero no nos ilusionemos mucho, ¿verdad? Me toca ser un poco pesimista. Esto es un fenómeno mundial que vino para quedarse un buen tiempo, optimistamente un año, ¿verdad? Así que tenemos que aprender a vivir de este modo, ¿verdad? Con las medidas. El uso de tapabocas es fundamental. Si nos vamos a juntar, no es prohibir juntarnos, sino saber juntarnos. Yo creo que estamos entrando en esa fase. Tenemos que saber juntarnos. Llega el día de la amistad. Bueno, no me voy a poder reunir con mis 60 amigos, me voy a reunir con 3 en un lugar abierto. Vamos a usar tapabocas, ¿verdad? Y bueno, es un poco el nuevo modo de vivir, por lo menos para los próximos meses. Tenemos que adaptarnos a eso, ¿verdad? Tenemos que adaptarnos a este nuevo estilo de vida y no esperar que pase el invierno, porque aunque pase una ola, va a venir la segunda, lo está pasando Europa ahora, y porque se relajaron, ¿verdad? Porque pensaron que pensaban que no iban a tener más. Entonces, por ahí yo creo que va el espíritu comunicacional y que tenemos que ir pensando, ¿verdad? ¿Cómo va a ser esta nueva forma de vivir, de trabajar, ¿verdad? Y del día a día. Un abrazo, doctor Sequera. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Bueno, ¿algo, Roy, para redondear? Clarísimo, todos los puntos a guardar. El tema que decía Portillo no hace mucho tiempo en una conferencia de prensa con Sequera cuando sacaron el nuevo protocolo, el pedido indiscriminado de muestras de COVID para el tema de las cirugías. Hay cirugías que necesita y otras que no, y por ahí debe haber una coordinación, me imagino, con la gente de salud para evitar que se sature el laboratorio central que tiene que emitir muestras urgentes, ¿verdad? Entonces se acumula y eso hace que se retrase mucho. De hecho, que por ejemplo IPS para cierto tipo de medicación está implementando. Con agendamiento y es mucho más rápido. Y acá, una buena por lo menos. Sí, de los sintomáticos que sí, ¿verdad? Para evitar la explosión. Pero finalmente, más temprano que tarde, esto iba a llegar, Rodi. Sí. Así como que nos enseñaron a lo largo de 3 o 4 meses y a partir de ahora, no es un sálvese quien pueda, ¿no? Pero finalmente insiste con el uso del tapabocas y la responsabilidad social. Y el as que tienen todavía bajo la manga, la posibilidad de cercar ciertos municipios. Eso en algún momento dado podría ser factible. Cerrojo. Claro, como dio el ejemplo de Foz del Iguazú. Acá se implementó en San Roque y dio resultados. Mariano López tiene los detalles en vivo, en directo desde Il Abogado Luque, 2 mujeres que fueron víctimas de motochorros, ¿no? Adelante, Mariano. Es así, Roberto, ¿qué tal? El saludo a vos, Amalia, a todos los televidentes. Estamos frente mismo a un consultorio odontológico, donde imagínense la situación ya viendo esas imágenes del circuito cerrado también. Frente a este consultorio se encontraban 2 pacientes sentadas exactamente en este sitio.
Es aquí donde ellas estaban sentadas esperando el momento indicado para poder ingresar al consultorio, atendiendo justamente a los protocolos sanitarios que se aplican de que la gente no puede entrar a esperar dentro del local, tiene que venir por cita en su horario. Y nos contaban, estas chicas estaban esperando el momento indicado para ingresar hasta que de repente llega una motocicleta, se coloca aquí y a punta de arma blanca despoja de su aparato celular a una de las jóvenes. Justamente aquí está el personal del consultorio odontológico. Nos decían, se suelen dar lastimosamente situaciones. Muy seguido. Realmente en la parada del 12 es casi siempre, con frecuencia están los asaltantes por acá, por la esquina, siempre están así, en zozobra. No sabemos quiénes son porque son tipo motos, motoqueros con casco, te llegan así, te sacan un arma y vos y así. ¿Qué te han faltado de la famosa zona de CIE, verdad? Sí. Campo Vía se llama. Campo Vía. Isla Abogado, Campo Vía, y ahí está más o menos la parada del 12 acá cerquita. Zona súper transitada. Súper transitada. Sí, pero cuando hace frío ya es un lugar súper muerto, o sea, tipo, si vos estás esperando colectivo te quedas solo. Y el que te asalta tiene una forma rápida de salir por el asfalto. El doctor acá de la clínica que nos contaba, acá cerca nomás está la base de los linces. Sí, acá a la vuelta tenemos la base de los linces y es una pena que teniendo una base, una estructura con tanta seguridad que muestra ser la estructura del edificio, nosotros tenemos que estar viviendo en zozobra. Nosotros no podemos negarnos a atender a no atender a pacientes. Si viene la persona y toca el timbre como profesional, nosotros debemos abrir y poder asistir a ese paciente. Ellas estaban esperando, parece, ¿verdad? Sí, ellos eran pacientes citados porque ahora con la pandemia hacemos un tipo de sistema en donde todos los pacientes citan un horario y vienen y tenemos registrado el nombre. Más temprano. Ellos vinieron para la 1, ¿sí? Entonces ya era su hora, se abrió el consultorio, pero cuando iban a entrar ya pasó. Entonces eso, pero aparte está en el caso de que hay pacientes que fuera de su cita tocan el timbre y entran. ¿Entendés? Entonces nosotros nos exponemos a que alguien pueda tocar, entrar, no podemos negarnos a no atenderles. Entra y ahí nos ponemos con tanta inseguridad. Más nosotros saliendo después de clínica, después de la jornada, nos ponemos a tanta inseguridad. Esta zona es muerta. Termina a las 7:30 de la tarde, la zona muere. Se convierte en el escape perfecto para los delincuentes. Hablábamos también con efectivos de la Policía Nacional sobre qué pasa en este caso, cómo van a trabajar, porque el delincuente se dio a la fuga. ¿Qué utilizó él para despojar de su celular a esta joven? Un machetillo que llevaba en la cintura. El día de ayer también tuvimos un hecho de asalto realizado por una persona a bordo de una motocicleta. Esta abordó a dos jovencitas que se encontraban sentadas en una vereda frente a un sanatorio. Y le despojaron, a una de ellas le despojaron su teléfono celular, a la otra chica no le despojaron su teléfono celular. Frente a un sanatorio, era una odontología, ellos tenían cita en ese horario y ellos estaban esperando a que se abra el local. Y en ese interín fue este personaje, este sujeto fue y la abordó a ella. Tenía un machete aparentemente según el video. Sí. La denuncia también ya fue realizada por la víctima en esta comisaría. Un aparato celular. Dinero efectivo no mencionó la víctima, solamente su aparato celular. Como decíamos, es Isla Abogado, aquí en Luque, sobre Campo Vía, que es el asfalto que pasa frente a la planta industrial de CIE, a modo de referencia también para las autoridades. Por otra parte, queremos abordar este tema que de hecho ayer Blanca López también desarrollaba, tiene que ver con la situación que involucra a un hombre de avanzada edad y a una mujer presunta adicta a las drogas. Finalmente, la Policía Nacional hizo el trabajo de investigación atendiendo a que supuestamente el hombre era víctima de una situación de robo domiciliario. La historia era que supuestamente esta mujer, bajo los efectos de la droga, entró a la casa a robar. La mujer fue detenida finalmente por la policía y queremos compartir con ustedes el testimonio de esta señora de 35 años que menciona que en realidad ella es la víctima de toda esta historia porque normalmente iba a la casa de este señor y a cambio de servicios sexuales, según nos explicaba, el hombre tenía que pagarle. Y como le dijo que no tenía para pagarle, ella agarró una bolsa de azúcar y es lo que robó de la casa. Pero decía que fue violentamente agredida sin razón alguna. Escuchen su testimonio. Se dijo que yo al señor le robé. Una señora vecina dijo que yo le suelo ir a robar y es mentira.
El señor es como mi pareja, porque siempre me voy yo junto a él y él suele ayudarme. Pero esta vez no estuve con él, hice el trabajo, ¿verdad? Y no me quiso dar nada. Entonces yo le pido que me dé por lo menos su azúcar, ¿verdad? Y me dice que no y empieza a ser agresivo conmigo. Entonces yo aprovecho porque estaba él desnudo y agarro el azúcar y meto en mi mochila y traigo de él. Y él me persigue y me pega ahí en la calle. Sí. Porque él no me pagó y pero yo suelo irme junto a él. La señora salió, dijo que yo me suelo ir a robarle, eso es mentira. Yo siempre me suelo ir y decir que le quería robar, él iba a robar todo ya hace mucho. Él me suele pagar. Pero otra vez, 20,000. Esta vez me dijo que sí, estuve yo con él y me puso nerviosa y traje su azúcar porque me dijo que no tenía para pagar. Dale. Es lo que decía esta mujer, que ahora se encuentra en carácter de aprehendida por la Policía Nacional. En el transcurso de la siesta será puesta a disposición del Ministerio Público y veremos si la historia cambia o no. Porque como decíamos, ella en teoría estaba aprehendida como victimaria, como la autora del robo. Sin embargo, en su testimonio dice que ella es la víctima de toda esta situación. Al respecto conversábamos también con los agentes de la Comisaría 46 de Isla Abogado Luque, que nos explicaban de qué manera se daba la detención. La información que nosotros recibimos fue de su propia madre, que nos avisó que ella se encontraba en su domicilio y nos permitió ingresar y tratar de hacer la aprehensión de la misma. Lo que tiene que ver con el señor, en este caso, él realizó la denuncia, formalizó esa cuestión. La denuncia por escrito no, el señor no realizó en esta comisaría, tampoco tenemos información que haya realizado en comisaría aledaña. Pero el hecho en sí ya fue informado en la Fiscalía del Ministerio Público y ellos me determinaron que ella se quede detenida hasta su comparecencia el día de la fecha. Como decíamos, ya posteriormente la Fiscalía será la que va a definir si esta historia da o no un giro, atendiendo al testimonio de esta mujer que también confesaba ser adicta específicamente al crack y que por eso incluso ha perdido su familia. Ella es madre de unos chicos también, pero se encuentra deambulando por las calles aquí en la zona de Isla Abogado Luque, compañeros. Dale, gracias Mariano. Qué situación, siempre estamos hablando que no hay una zona que finalmente pueda ser definida como muy segura. Por un lado el trabajo de la policía y por el otro lado también la precaución personal, claro, Amalia, ante la exposición, ¿no? Vamos a cambiar de tema, vamos a recibir ahora a nuestra compañera Blanca López porque avanzan las investigaciones con respecto a Reiner, el padrastro de esta chiquita desaparecida en la zona de Emboscada. Estamos contigo, Blanca. Gracias, Amalia. Y bueno, esta mañana a las 9 de la mañana, una vez más se manifestaron madres y pobladores de la zona de Emboscada pidiendo justicia por la niña desaparecida en Monte Pacaná el 15 de abril. Así también solicitan que el padrastro sea retirado de judiciales de la Policía Nacional, al igual que su madre, que sea retirada de la Comisaría de Mujeres de Asunción y llevados ambos a una penitenciaría nacional. A las 9 de la mañana esto nos decían también los miembros de la Fundación Ni un Niño Más. Nuevamente acá solicitándole a los 4 fiscales para que puedan ya agilizar, para que las personas imputadas a este caso puedan ya estar en las respectivas penitenciarías, porque ya demasiado privilegios ya se le están dando a ellos, y más aún por todo lo que aconteció en estos días nuevamente, que a nuestra niña, todo lo que había estado sufriendo en el poder de estas 2 personas. Por lo mismo estamos acá. Ya trajimos la semana pasada al fiscal Maldonado una nota solicitando y hoy no, hasta hoy no vemos el resultado. Entonces por eso estamos nuevamente aquí con los compañeros a pedir justicia para la niña. Yo hablé con el fiscal Maldonado la semana pasada, entramos grupos de madres y padres y nos dijo que no estaban todavía teniendo lugar en las respectivas cárceles, pero nos enteramos que acá en Emboscada vino 50 reos y personas que están privadas de su libertad, y no sé por qué a él tiene ese privilegio que aún no les trajeron, ¿verdad?
Por Lilian Zapata nos dijeron que estaba nuevamente cumpliendo la cuarentena, ¿verdad? Que ella se había ido a Oviedo y que volvió y que 15 días tenía que estar ahí. Y ya creo que ya pasó otra vez esa fecha y aún la señora está ahí. Y mientras que ellos están teniendo, vamos a decirle, estar en un hotel 5 estrellas, no van a poder nunca de hablar y decir lo que pasó realmente con su hija. Estamos acá enfrente de la Fiscalía de Emboscada. Vamos a pedir al fiscal Maldonado que haga lo antes posible. Tienen que hacer un pedido al juez de KQP para que ellos puedan pasar. Para eso estamos hoy en día. Y ya lo que significa la investigación, Amalia, Roberto, este sábado, en horas de la madrugada, se ingresó nuevamente a Monte Pacaná. Y recuerdan, en varias verificaciones que se hizo en el lugar, había un contenedor. Inclusive tenemos imágenes de esas cajas cuando estaban aún en el contenedor. ¿Por qué no se retiraron esas cajas? Porque aparentemente arriba lo que tenían era ropa y cuestiones personales del alemán padrastro de la menor desaparecida de Yuyu. Y sin embargo, posteriormente se recibieron informaciones que en esas cajas podrían haber cuestiones relacionadas a la nueva imputación contra el padrastro. Hablamos de pornografía infantil, por lo cual se constituyeron al lugar. Y porque también se hablaba de que algunas de esas evidencias iban a ser trasladadas a otro lugar. De hecho, que también se confirma que el abogado estaba con un camioncito como para transportar algunas cosas. Esto nos decía la fiscal Irene Álvarez, que está a cargo también de la investigación junto a los fiscales Maldonado, Escobar y Lescano. Recibimos, sí, en un momento de la investigación, un dato de que esta persona habría como trasladado algunas pertenencias de su interés al cuidado de otras personas, ¿verdad? Y una vez que el Ministerio Público terminó de hacer las planimetrías, ¿verdad? Y como que no necesitábamos más el lugar, recibimos una información de inteligencia de que ciertos objetos fueron guardados ahí. Cuando surge el tema de los indicios y la formulación de la pornografía, consideramos de suma y extrema diligencia volver a revisar y ahí encontramos, son alrededor de 27 cajas, ¿verdad?, que contienen soportes, filmaciones, grabaciones, CD, pendrive, y todo eso va a ser analizado, ¿verdad?, por el técnico en el transcurso ahora de la investigación. Hoy nuestros elementos probatorios nos permiten determinar de manera sospechosa, ¿verdad?, o tener un indicio de que podría haber sido esta persona quien sacó a la niña de la propiedad, ¿verdad? Si bien nosotros, respecto a lo que es la investigación de la búsqueda, por una cuestión de la protección del interés superior del niño y de una posible obstrucción, tampoco podemos dar mucho detalle, ¿verdad? Sí, lo que este informe nos permite afirmar de manera preliminar o sostener hasta la fecha es que no hubo otra persona o posibilidad de que un tercero haya ingresado y que la única persona que salió 3 veces de su propiedad en ese día, ¿verdad?, en las horas en que se habría producido la desaparición de la niña, que eso también tenemos ya un marco horario aproximado, él es el único que entró y salió. Lo que encontramos fue el indicio para determinar la supuesta participación del señor Oberhuber. En esta línea investigativa y conforme a lo que prevé también la ley penal que se le atribuye, el artículo 140, estamos realizando diligencias que nos permitan a nosotros determinar si la madre consentía esas circunstancias, ¿verdad? Si ella estaba presente, si ella tenía conocimiento, si ella manejaba
esa situación, ¿verdad? Y eso es lo que ahora estamos en esa línea. Roberto, Amalia, lo último que decía la fiscal Irene Álvarez era ante la consulta que teníamos, porque cada fotografía que uno saca con un celular tiene una data de fecha en que se sacó esa fotografía y también horario en que se sacó esa fotografía. Y si es que la madre pudo tener consentimiento, es lo que preguntábamos, y si en qué horario se hicieron esas fotos. Pero atendiendo a que la causa es muy delicada, porque hablamos de una menor de edad ya en situación de riesgo, porque hablamos ya de pornografía infantil, es que se reservan bastante los datos a ser dados. Mañana a las 9 de la mañana, ante el abogado Max Narváez, se va a hacer el deslacrado de estas casi 28 cajas incautadas el sábado de Monte Pacará, y a partir de ahí se van a extraer los CD, los archivos magnéticos que están guardados en esas cajas, y posteriormente los criminalistas que van a hacer la extracción de los datos tienen que jurar ante el juzgado para posteriormente ver qué es lo que tenía en su interior. Es un tramo largo, mucho protocolo judicial en relación a lo que significa esta investigación. Lo cierto y concreto que aún no se tienen pistas de dónde está la pequeña desaparecida el 15 de abril en Monte Pacará, cuando su madre y su padrastro estaban en el lugar. Es así, Blanca, estábamos comentando acá justamente con Amalia. Por un lado, todo lo que significa la burocracia procedimental, y por el otro, que absolutamente uno puede presuponer que tanto la policía como la fiscalía caminan erráticamente. Sí, porque no se da con nada concreto, y transcurrieron casi 100 días, más incluso, ¿no? Más de 100 días, y habría que ver también más adelante si la fiscalía da más datos con respecto a estas fotografías, y también estaba la hermanita, que ya no está en el país, pero que sí fue sometida a la Cámara Gesell en su momento. Siempre están insistiendo que hay una reserva en el procedimiento, que es una menor de edad, sin embargo tampoco van a... 85-30-30-00, una familia en la ciudad de Lambaré que denuncia mal procedimiento policial fiscal. Allanaron una vivienda de forma equivocada, sí, así mismo como están escuchando, rompieron los portones, ingresaron a la casa. Esto en horas de la madrugada, donde estaban descansando incluso personas mayores. Nos han identificado en una casa, rompe todos los portones, quieren asustar a mis papás enfermos y hay una criatura. ¡Bravo! Se equivocaron. No saben hacer un trabajo bien y limpio. Siempre chicos para la justicia. Papá te llama para completarlo. Yo dije lo que se equivocaron. Mi hija para callar. Un allanamiento sin sentido. Acá derrumbaron todos nuestros portones. Realmente una falta de respeto. Se equivocaron. Miren cómo es la justicia paraguaya. Tienen miedo, no saben qué hacer. Atacan la casa sin saber. De esta manera estaban buscando a malvivientes que habían participado de un asalto. Ahí observamos también el mandamiento por parte del juez, y esto que fue encabezado por el fiscal Villaverde, sí, el fiscal Víctor Villaverde específicamente. Bueno, la denuncia de esta familia. Vamos a ver lo que ocurre en este lugar. Atención con las imágenes. Y es que esta familia está pidiendo justicia por una joven fallecida hace unos días. Una mujer la atropelló en la ciudad de Limpio y lastimosamente terminó falleciendo. De esta forma hacían esta manifestación, iban hasta la fiscalía para pedir la imputación de la conductora involucrada. Esta es la movilización que estamos haciendo, todos por Tatiana, pidiendo justicia para Tatiana y la imputación de María Guadalupe, que está libre, tiene que estar imputada. Pidiendo justicia para Tatiana Jacqueline, que el sábado 18 fue vestida por María Guadalupe, que está libre y tiene que estar imputada por asesina. De esta forma, familiares, seres queridos de la joven Tatiana piden justicia. Reiteramos, fueron hasta la Fiscalía de la ciudad de Limpio a pedir justicia por esta joven que fue atropellada. Incluso observamos las imágenes del momento de esta tragedia.
Pasemos a hablar de la situación que se da en este lugar y van a ver lo que ocurre dentro de esta vivienda, así en una zona residencial, vaciadores de viviendas. Así actúan los malvivientes y estamos observando estas cámaras, los ladrones que fueron captados por imágenes de circuito cerrado. Así malvivientes ingresan a las casas a robar. Esto se registraba en Asunción, barrio San Cristóbal, en las calles Sucre y Herminio Maldonado. Primeramente ingresan por la casa de una persona mayor, van trepando, suben incluso hasta un balcón del vecino y terminaron vaciando completamente la vivienda. Terrible la contaminación que se da en este lugar. Estamos hablando de Piquetecué limpio. Los pobladores están cansados de vivir dentro de este lugar completamente insalubre, barrio Santa Lucía específicamente. Pobladores cansados de denunciar a una curtiembre que arroja sus desperdicios sin tratamiento alguno en esta laguna. Pese a las denuncias, nada se hace para frenar la contaminación. Son del barrio de manera tranquila. Ambas puntas y ahora personal ajeno hay cuál hacer responsabilidad ordenar de patrón y ya por mantener tranquilo da yo vendiera problemas da hasta no ya cuando hay más problemas. De esta manera los operarios fueron grabados por los pobladores y en esta oportunidad estaban arrojando cal en esta laguna y bueno, se espera también la intervención. Los vecinos se quejaron y tomó intervención la Fiscalía del Medio Ambiente. Desde el jueves de la semana pasada, un grupo de personas ingresaron a la zona del kilómetro 26 a Caraí para realizar excavaciones de suelo en busca de oro. Para el efecto utilizaron maquinarias pesadas y cerraron el camino vecinal. Una comitiva de la comuna se presentó para indagar sobre el hecho. Los operadores fueron detenidos y las máquinas incautadas, según el fiscal del medio ambiente de la municipalidad. Ellos empezaron a subirse en su maquinaria y quisieron correr de nosotros. Entonces ahí me subí otra vez en mi vehículo. Allá en la entrada tuve que colocar mi auto para poder atacar a la gente, ¿verdad? O sea que a los operadores de la maquinaria. Los lugareños manifestaron que no están de acuerdo con la situación. En tanto, un grupo importante incluso ya habría sido censado para beneficiarse en caso de que se dé el hallazgo de oro. Dos máquinas feroja la tumba muerte hoy. Upei no ore empedrado ya potas y escuela la maquinista donde gapaya upei a tú do maera veis más y no apen cosa de valor y ore. Pero es super la maquinista pe ore no ni ese la pende patrón y bueno viene más tardar una hora 2 horas o una la y patrón fuera. Ore se pea pe dedica y la caray oro gola rotopaje se aruche la máquina o tira ore hoy la oro 1200 a 1500 kilos pues ahí ore ya puse la negocia ya la hora en 10 y sube la hora ese jefe no se pea informata comisaría pe ya medio ambiente pe guaja sí jamba se me acuerda gustaba un botido era peja ahora otra gina de día y de noche ni va a 24 horas y la trabajador fuera. Ayer, una comitiva fiscal policial llegó al sitio, verificó las excavaciones con aparatos que detectan movimientos radiactivos y clausuró el sitio hasta tanto se obtengan los informes. Además, indagarán sobre los financistas. Rápidamente establecemos contacto con nuestro compañero Joel López. ¿Se llegó a encontrar algo o no, Joel? ¿Cómo estás?
Amalia, ¿qué tal? Saludo a Roberto y a los televidentes del Sistema Nacional de Televisión y continuamos nosotros la búsqueda con ellos en este punto. Este es el lugar del conflicto entre pobladores, algunas personas alejadas de este lugar también. De una u otra forma mencionaban de que en este punto supuestamente se encontrarían una importante cantidad de oro y la excavación que se realizaba fue suspendida justamente tras la intervención fiscal. Anoche, según la Policía Nacional, alguien vino y rompió nuevamente parte de una estructura, un escombro que supuestamente, y según los que estaban trabajando en este lugar, estaba tapando la capa que cubre también la caja que tendría o que contenía la cantidad de oro. 1.000 a 1.200 kilos de oro es lo que presumen, según los que se encontraban trabajando aquí. Inicialmente mintieron a los pobladores diciendo de que aquí se iba a hacer un empedrado, el trabajo era de la municipalidad, cerraron el acceso, pero posteriormente ya tras la intervención también de la comuna minguera se pudo entender lo que se estaba realizando en este punto. A metros del aeropuerto Guaraní se encuentra este lugar custodiado justamente ya en las últimas horas por la Policía Nacional. Si bien se van retirando por algunas horas, la vigilia es constante aquí para evitar cualquier otro estilo de hechos que de una u otra forma también ya ponen en enfrentamiento a vecinos. Hasta incluso llegaron a tomarse a golpes en las últimas horas en este lugar y es lo que preocupa a las autoridades, compañeros. Bueno, gracias, Joel. La historia nunca acabar. Sí. Mucha gente que cree, forma parte del acervo nativo de Paraguay. Déjame preguntarle algo, ¿sí? Pérez. ¿Cierto que hicieron una contribución para poder hacer esta excavación, Joel? Bueno, dice que varias personas de la comunidad se unieron con algunas tecnologías, algunas maquinarias, porque supuestamente aquí marca el equipo que ellos tienen la cantidad de oro también. Y despertó el interés de toda una comunidad, incluso ya se hizo la repartija por documento. Si se saca el oro, aquí a fulano de tal le alcanza, a Roberto Pérez le alcanza 200 kilos, a Amalia y Cutillo, mínimo 500. 200. Así ya se hacía. Incluso ya hubo una discusión en este punto, justamente por las repartijas. Y allí tuvo que intervenir el Ministerio Público esparciendo a todas las personas también que ganaron este lugar, y hoy podemos hablar de que hay absoluta tranquilidad en esta zona tras la intervención fiscal. Lo único y lo último que se está aguardando es los estudios que se realizaron aquí, que aparentemente hay una radioactividad, y eso es lo que le llama la atención justamente a los especialistas. Bueno, hay que decir, Amalia, que finalmente este tipo de historias, pero a lo largo de décadas enteras, siempre evocando a los soldados, la época de López, finalmente la repartija, que no tiene que haber mala idea, que hay que cavar impar, si son 6 no, tiene que ser 7, que la carreta pengüe, que pito, que flauta, y finalmente después gente o perdea plata detrás de la plata de sí hay. Y vidas también, yo creo que hay como una maldición detrás, ¿verdad? Y por sobre todo algunos te dicen, no, pero el que saca no te cuenta, luego por el Estado le puede chupar la mitad. Lo cierto y concreto es que al fin y al cabo, ante este tipo de intervenciones, la persona, la principal que estuvo como que indulgendo, imagínate si alguien se le va al fondo. Bueno, hay acá ni imaginar, podría responder ante la justicia. Y más de uno que te dice no, y al último, cuando estaban por encontrarse, ¿sabes qué te dicen, Amalia? Se mudó. ¿Por qué? Porque hubo mala idea a la hora de la repartija, ¿no? Bueno, gracias, Joel. Fuerte abrazo. Joel. ¿Sí? Hasta luego. Estamos despidiendo el informativo, temperatura más que agradable.